Ahora nos volvemos a mover millones años luz hasta el reino donde se estaba llevando todo a cabo, donde los guerreros estaban más serios de lo normal, viendo lo que estaba pasando, una batalla que nunca se imaginaron ver, dos reinas luchando. Rin tenía una mirada fría viendo a Vina, ambos estaban serias, no querían bajar la mirada, las dos tenían claro algo y era no dejarse ganar. Me gustaría que me enseñes el gran poder del cual has hablado, Vina, quiero que luches sin contenerte en nada, quiero ver ese gran poder, lucha hasta que tu cuerpo no dé para más, fue lo que diría Rin, la cual estaba con una mirada seria viendo a su rival. Espero no te arrepientas de haber dicho eso ahora mismo, lucharé como si fueras mi mayor amenaza, no tendrá piedad en lo más mínimo, ahora somos enemigas, espero luches en serio, también diría Vina con una mirada seria. Ambas chicas querían probar sus poderes, las dos querían ver de lo que estaban hechas, querían ver sus grandes poderes, si de verdad se habían vuelto fuertes de verdad. Las dos en unos microsegundos ya se habían lanzado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había visto un gran caos, hasta que se dieron un brutal golpe que toda la zona en donde estaban se generó una fuerte onda de ki. De donde se veían pasar a dos veloces rayos, impactarse unos brutales golpes a unas grandes velocidades, que los fuertes golpes estaban siendo impresionante, que el caos generado por los brutales golpes eran bestiales. Rin poseía una sonrisa mientras estaba esquivando los brutales golpes, ella entendía que Vina venía de un gran caos interno y aún se veía miedo en sus golpes, pero ella no quería abusar de su fuerza. Vina estaba dándose cuenta de dicho, pero poco a poco estaba calmado, su corazón estaba metiéndose en la batalla, no quería quedar de segunda, quería ser la mejor esposa, la mejor guerrera y la mejor madre para sus hijas. Y así como las dos guerreras se mantuvieron una gran batalla donde cada fuerte golpe generaba unas brutales ondas de ki, pero en eso las dos chicas tomaron distancia mientras se veían fijamente. Eres una gran guerrera, me estás dando una gran batalla, no te mentiré que cada segundo que pasa estás perdiendo ese miedo, y eso te hace ver más segura de ti misma, diría Rin con una sonrisa viendo a Vina. La verdad mis puños tiemblan, aún no sé si es el temor a la muerte, ya que he pasado eso por una vez y pasar eso de nuevo sería feo, y esta vez sería una muerte eterna, ya que no tengo cuerpo para volver a la vida como lo hice con este, aunque debería hacer eso, guardar un cuerpo en una dimensión para no morir así, diría Vina, la cual estaba seria. Vina, te daré un consejo, no sé cómo lo tomes, pero no le tengas miedo a la muerte, lucha hasta el final, si es necesario, mira, nosotros hemos luchado sin segundas vidas, y eso nos ayuda a liberar más poder segundo tras segundo, porque crees que somos así de fuertes tus hijas, y Son Goku, dime, no es porque tengas más vida, es sus fuerzas internas luchando para no morir, y tú con ayuda así dices moriré, no importa, tengo otro cuerpo y por eso no te vuelves más fuerte, es hora que borres esa mentalidad, cada cuerpo que crees los iré eliminado, diría Rin con una mirada seria. Pues es lo más difícil, créeme que por más que quiera no puedo hacer nada, mi vida es algo que sube y baja, pero esta vez no estaré con cuerpos de reemplazo, esta vez lucharé de verdad, quiero ser fuerte y no ser una simple guerrera. Kakaroto es un gran guerrero, no merece que esté con alguien débil, es hora que me vuelva más fuerte, Rin, hazme la guerrera más poderosa de los mundos sin piedad, diría Vina, la cual estaba viendo a su compañera de combate. Así se habla, igual Zenet sabe que eres una guerrera débil, por eso siempre busca aparte de él, pero es hora que le enseñes a ese estúpido que Vina ha cambiado, ahora eres una guerrera más poderosa, que nadie te podrá ganar en los mundos, es hora de ver nacer a Vina, la reina del dominio más poderoso, el rayo, diría Rin, la cual se ponía en pose de combate. Es hora de un verdadero despertar, como has dicho, Vina, la reina más grande de los mundos, fue lo que diría Vina, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una mirada seria viendo a su rival. Las dos guerreras estaban por comenzar una verdadera batalla donde una solo quedaría de pie, un maestro versus su alumno. Y no bastaron muchos segundos cuando las dos guerreras ya se habían lanzado a una gran velocidad, que donde habían pasado solo se vio un gran caos por sus grandes poderes. En eso las dos guerreras se dieron un brutal golpe que se generó una fuerte onda de ki, de la cual se veían pasar a dos veloces rayos, dándose unos brutales golpes que cada uno era impresionante, que donde iban pasando era algo impresionante, pero el guerrero que estaba viendo la batalla. Las dos chicas se estaban moviendo a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe era lanzado era impresionante, las dos estaban luchando en serio sin guardarse mucho en la batalla, ya que sabían que un mal movimiento y podría ser el final de una o de la otra.
Rin estaba desplazándose a unas grandes velocidades mientras estaba impactando unos grandes golpes. Ella no se estaba con muchos juegos, estaba buscando los puntos más débiles de su rival y poco a poco estaba siendo capaz de romperla ya que sabía dónde atacar ya que su alumna Ayame le enseñó los puntos más débiles de los Reyes del Rayo. Vina no estaba siendo muy capaz de esquivar los golpes que cada uno le hacía un gran daño, pero aún así ella no se estaba con mucho juego, pero estaba haciendo lo mejor que podía ya que no quería quedar en mal. Y así como esa batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno poseía un gran inmenso poder donde se veía pasar solo, se veían a dos destellos pasar sin parar, que cada fuerte golpe era impresionante. No lo haces nada mal, guerrera, eres muy fuerte, eres capaz de soportar los golpes, eso es impresionante, pero dime cuánto tiempo podrás aguantar sin morir en la batalla, porque no quiero darle malas noticias a los demás, que he matado a una reina así de simple, diría Rin, la cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Jajaja, no te voy a quitar méritos, guerrera, eres muy fuerte, al final posees razón, no son muy capaz de hacer mucho en la batalla, pero esto no es nuestro máximos poderes las dos, sabemos que aún podemos hacer más y hacer que esta batalla sea más brutal, diría Vina, la cual no paraba de lanzar los fuertes golpes, que cada uno tenía un inmenso poder, pero estaba siendo incapaz de lograr algo en la batalla. Bien, en eso posees razón, pero no quiero fallas de tu parte, al final por más fuerte que terminen siendo las guerreras no son nada a la par de reinas más poderosas, lo dijo porque he visto eso en las batallas, diría Rin, la cual estaba esquivando los fuertes golpes como si nada. Maldición, por más rápido que me mueva no soy capaz de ver esos golpes, ella está a un nivel superior a mí, pero no me dejaré ganar, deberás demostrar porque soy Vina, la reina del rayo, el elemento más poderoso de la existencia, diría Vina en sus pensamientos. En otro lugar de la batalla donde había llegado el Saiyajin, él mantenía una mirada seria viendo la situación que se estaba llevando a cabo. Esto es algo muy impresionante, nunca pensé ver a dos guerreras tan poderosas luchando tú a tú sin muchas complicaciones. Bueno, aunque Vina se ve que no es capaz de seguirle el paso a Rin, pero ella es capaz de mejorar, eso no lo dudo, diría Kakaroto serio. Eso veo, pero Vina se ve muy insegura de sí misma, al final como dijo ella misma posee miedo de las batallas, de lo que pueda pasar si muere, no podrá vivir lo que ella quiere, pero eso lo hace ver débil, debe ser pensamientos fuera de eso, diría Zenet serio por esa situación. Sí, pero no creo que ella mejore eso, al final ese temor lo posee desde nuestra batalla, donde murió por primera vez, ¿te acuerdas de eso o aún no eras consciente de las cosas que estaban pasando?, diría Kakaroto viendo la batalla. Sí me acuerdo, pero igual yo he muerto mucho más veces y aún así aquí me ves luchando sin parar porque sé que esas batallas hasta el final son las mejores, diría Zenet serio. Sí, pero recuerda esto, nosotros estamos hechos para completar un destino y es ganar a un rival que ni los mismos reyes dimensiones serán capaz de detenerlo. Son Goku la mayor amenaza de todos los mundos, fue lo que diría Kakaroto serio. Tan fuerte no es, siempre tiene puntos débiles, créeme que ahora mismo su mayor punto débil es Korra, su amada pareja, si eliminas o lo tomas con la guardia baja puedes eliminarlo como si nada, diría Zenet serio. No sé si es un chiste lo que acabas de decir, Son Goku más conocido como el rey del infinito, no lo tomarás por la guardia baja, ¿crees que es tan estúpido que unos simples reyes lo ataquen como nada? Sueñas en grande, por lo visto espero pienses en mejores cosas en las batallas, diría Kakaroto serio ya que lo que su compañero le había dicho no tenía sentido alguno. Bueno, eso lo veremos en la batalla con quien quede de pie, si es Son Goku como mucho le temen o dos simples reyes que se han convertido en los mejores guerreros, diría Zenet el cual tenía una sonrisa arrogante. Bien, me gustaría ver eso, así como hablas actúa también, diría Kakaroto el cual tenía una mirada seria viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. Me subestimas mucho, pero bueno, sigue pensando que soy débil, que al final te sorprendo con un gran poder como el rey que terminó siendo, diría Zenet con una sonrisa ya que sabía que un guerrero Saiyajin tenía muchos puntos débiles. Y así como los dos guerreros seguían su charla de quién podría ganarle a Son Goku el rey del infinito, pero al final los dos eran poderosos, pero ante dicho guerrero no serían nada si siguen sin entrenar y sin tener batallas de alto calibre. Ahora nos situamos en donde se estaba llevando a cabo la batalla. Vemos a los dos veloces rayos impactarse unos brutales golpes a unas grandes velocidades, que los fuertes golpes estaban partiendo todo lo que había a su paso. Vina estaba viéndose con un poco de superioridad, pero no estuvo siendo por mucho tiempo. Al final la adversaria que se estaba enfrentando era una reina que se había convertido en una gran leyenda en cada batalla, ella nunca bajó su mirada. Rin estaba teniendo una gran sonrisa porque estaba siendo capaz de ver a una Vina muy diferente en la batalla y eso la estaba haciendo sentir orgullosa,
pero estaba siendo golpeada cada segundo y comenzó a tener un poco más de control en la batalla ya que no quería perder. Y así como ambas chicas habían mantenido una gran batalla donde las dos no se habían estado con mucho juego que cada golpe que eran lanzados estaban desestabilizando las realidades de donde estaban batallando ambas chicas, pero en eso las dos guerreras se dieron un brutal golpe que salieron disparadas a unos cuantos kilómetros mientras tenía una mirada seria. Lo estás haciendo mucho mejor, Vina, pero no te sigas conteniendo, libera ese odio que me tienes porque en tus ojos aún veo odio y sé por qué es, diría Rin, la cual estaba seria viendo la situación. Dime qué es lo que estás pensando porque al final no puedo tenerle odio a una guerrera que me estás enseñando las artes de ser la mejor guerrera de los mundos, ¿no crees? Fue lo que le diría Vina con una mirada seria. Sé que me odias pero al final no me vas a demostrar eso porque sabes que te estoy ayudando como lo has dicho, pero es claro, deja eso que eso aún te sigue limitando. Quiero que ahora tomemos la batalla como la última batalla de todos los tiempos donde solo un guerrero quedara de pie, diría Rin, la cual se ponía en pose de combate con una mirada seria. Que así sea, no quiero que seas una cobarde ahora de luchar en serio, fue lo que diría Vina, la cual se ponía en pose de combate con una mirada seria. Rin tomó distancia mientras su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo. Su poder estaba haciendo que esa fortaleza donde estaban luchando entrará en un gran caos por esos inmensos poderes hasta que de un fuerte estallido de poder la guerrera liberó el 50% de su poder, que era impresionante que con solo verla sabías que su poder había traspasado toda barrera de la existencia. Vina solo tenía una mirada seria, sabía que ahora la batalla tomaría un rumbo muy diferente, ahora debía luchar a la muerte sin tener miedo, ha dicho. Ella estaba aumentando su poder segundo tras segundo, que la zona de combate estaba siendo destruida hasta que de un fuerte estallido de poder dicha había liberado el 100% de su poder base mientras tenía una mirada seria. Ambas chicas tenían una mirada fría que al verlas sabrías que las dos no se iban a estar con juegos y en eso no bastaron ni 2 microsegundos cuando las dos guerreras ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que donde habían pasado solo se había visto un gran caos por donde habían pasado. Y en eso se dieron un brutal golpe que todo a su paso se iba destruyendo hasta que se vieron a dos veloces rayos moverse a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando eran impresionante, unas fuertes ondas de ki eran liberadas por cada fuerte golpe que se iban dando, que todo era destruido, no estaba quedando nada a su paso por los brutales golpes que se estaban dando. Vina estaba siendo impresionante en cada golpe, se movía a una gran velocidad pero aún así no estaba siendo muy capaz de luchar tú a tú con su rival, pero se quería poner a la mano porque no quería ser una carga para nadie. Rin solo poseía una mirada seria mientras no paraba de lanzar unos fuertes golpes. Ella era consciente del gran daño que era capaz de generar en cada golpe, ella se movía más rápido que la diosa del rayo en cada golpe, ella sabía en dónde impactar. Y así como la batalla de ambas chicas había durado unos largos minutos de unos intensos golpes cada segundo que pasaba terminaba siendo el peor sufrimiento para uno de las dos guerreras. Rin solo tomó distancia mientras veía a la guerrera que poseía una mirada de puro sufrimiento de cada golpe que estaba siendo impactada por ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué te alejas? ¿Acaso te da miedo mi poder o qué fue lo que diría Vina, la cual veía seriamente a la guerrera? No, Vina, solo tome distancia debido que veo que estás siendo muy débil, que los fuertes golpes que te estoy dando te hacen un gran daño. Dime, ¿está mal eso que te deje descansar en la batalla? Diría Rin con una pequeña sonrisa. Lo que me estás dando a entender que soy una débil que no es capaz de luchar a muerte contigo. Dime, ¿eso estás diciendo? Espero esas palabras no las olvides, porque es hora de volver a usar un poder más allá de mis límites, es hora de romper todos los sellos antes puestos, es hora que veas a la verdadera reina del rayo, diría Vina con una mirada seria. En eso toda la zona de combate estaba cambiando segundo tras segundo, el gran poder de la guerrera era impresionante, que los colores de la dimensión se estaban distorsionando por el inmenso poder del rayo nato y en eso solo se vio una inmensa explosión de la cual se veía a Vina en su máximo poder, un 150% más el rayo nato. En eso se veía a Vina, la cual estaba sentada en un gran trono dorado y detrás de ella se veía un gran arsenal que había sido liberado por el inmenso poder de la guerrera. Rin estaba con una mirada seria ya que sabía que ahora mismo estaría jugando con una verdadera diosa y que debía saber en qué parte atacar y no morir en el intento, ya que sabía el poder de dichas armas del rayo y si una le llegaban a impactar podría ser su final en tan solo segundo.
¿Qué es lo que pasa? Porque esa mirada seria al final estás en una batalla donde solo quedará una de pie. Tú misma lo has dicho, que nadie será capaz de detenernos. Si ellos dos no están aquí, el caos será liberado hasta que ninguna quede, diría Vina, la cual ya se había tomado la batalla más personal. Veo que ella está siendo ella misma, por más que quiera contener ese odio es muy imposible. Al final su destino es siempre ser una guerrera en el pasado, pero bueno, es hora que una guerrera de verdad le enseñe quién es realmente su rey y su superior, diría Vina, la cual se ponía en pose de combate viendo a la guerrera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué has cambiado esa mirada? ¿Acaso ya te he generado miedo? ¿Por eso no me dices nada? ¿O qué fue lo que diría Vina, la cual tenía una gran arrogancia por ese nuevo poder que ella tenía? Jajaja, miedo, eso nunca. Una reina como yo nunca tendrá miedo. Al final el poder carmesí corre por los venas, eso nunca lo olvides, diría Rin, la cual se ponía en pose de combate. Las dos guerreras no les bastaron ni 2 microsegundos cuando ya se había lanzado a unas grandes velocidades que donde habían pasado solo habían generado un gran caos hasta impactar brutalmente sus puños, que se generó una fuerte onda de ki que cientos más de kilómetros a su paso se iba destruyendo por el inmenso poder de ambas chicas. Los dos veloces rayos se iban moviendo a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder que en caso que se iba generando por los brutales golpes que se iban lanzando, que cada fuerte golpe que eran lanzados eran impresionantes. Rin se iba moviendo a unas grandes velocidades que donde iba pasando solo generaba un inmenso caos por los brutales golpes que iba lanzando. Vina estaba teniendo grandes complicaciones al esquivar los fuertes golpes que cada uno que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño por los fuertes golpes, pero aún así la guerrera estaba poniendo una gran resistencia. Y así como la batalla de ambas chicas había durado unos largos minutos de unos intensos golpes que donde se veían pasar solo se veían unas fuertes ondas de ki liberadas por los brutales golpes. Pero lentamente se estaba viendo a una guerrera comenzar a ser superior poco a poco, ya que estaba teniendo mejor dominio en la batalla. En cada golpe sabía en dónde impactar. Por esa larga dimensión solo se veían a dos veloces rayos darse unos brutales golpes que cada uno estaba partiendo poco a poco esa realidad, pero estaba viendo que se estaba controlando. Eso era muy raro y en eso tomaron distancia. Vina, ¿te das cuenta que la dimensión se repara sola por cada golpe? Estamos rompiendo todas realidades y aún así se sigue reparando, como si el creador de dicha está en la dimensión sin que nos demos cuenta, diría Rin, la cual estaba seria viendo hacia todos lados queriendo saber qué pasaba. Tienes razón, Rin, al final me imagino que él se encuentra en la dimensión pero con sus sombras escondidos para que nadie los llegue a sentir. Pero ¿qué es lo que buscan en esta dimensión?, diría Vina, la cual estaba seria. Rin no diría nada mientras cierra sus ojos buscando cualquier presencia cerca para ver si podría sentir el poder del guerrero, pero por más que quiso hacerlo no fue capaz de sentir nada y eso la hizo dudar mucho. ¿Has sentido el poder de él o nada? ¿Acaso es capaz de eliminar su presencia al 100% ahora? Eso antes no era capaz de hacerlo, diría Vina, la cual tenía una mirada seria sin saber qué es lo que pasaba por la mente de su esposo ahora. Él fue entrenada por un pilar de miles de dimensión, así que ha aprendido mucho, así que es capaz de hacer eso y me imagino que mucho más por lo visto, diría Rin, la cual estaba seria por eso. Bueno, eso de lado, es hora de terminar esta batalla, ¿no lo crees?, diría Rin, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una sonrisa. Tienes toda la razón, es hora de acabar esta batalla en los próximos golpes, diría Vina, la cual también se ponía en pose de combate. Ella ya había sentido algo de la presencia de su amado. Las dos guerreras se veían fijamente, ninguna hacía ningún movimiento y en eso no bastaron ni 2 microsegundos cuando ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que donde habían pasado solo se vio un inmenso caos por sus grandes poderes. En eso se dieron un brutal golpe que toda la zona de combate entró en un gran caos, de la cual se veían a dos veloces rayos darse unos brutales golpes que cada uno era capaz de destruir a miles de seres en tan solo unos microsegundos. Rin se estaba desplazado a unas grandes velocidades, no estaba con mucho juego ya que sabía que su adversario era muy poderosa y no debía confiarse mucho en eso, por eso se estaba moviendo a unas grandes velocidades, comenzando a tomar una ventaja en cada fuerte golpe. Estaba comenzado a darse en varios puntos del cuerpo sin estar con juegos, ya que debía acabar la batalla lo más rápido posible ya que la había alargado mucho tiempo.
Vina estaba viendo eso y está aumentando su durabilidad segundo tras segundo, pero sí o sí estaba siendo masacrada a golpes, sin poder defenderse mucho, pero aún así estaba siendo capaz de aguantar la batalla, pero poco a poco su cuerpo estaba siendo imposible de aguantar la batalla. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de unos intensos golpes, que donde se viera pasar solo se veían a dos veloces destellos darse golpes sin parar, pero lentamente esos destellos se veían apagados en cada golpe. Vina en eso tomó distancia mientras veía a la guerrera, mientras cientos de armas de puro rayo aparecieron detrás de ella mientras tenía una sonrisa viendo a su adversario. Rin vio eso y liberó armas carmesí. Ella quería jugar a armas, pues con armas atacará sin usar un poder supremo para no terminar con la vida de la guerrera. Y en eso las dos guerreras lanzaron sus ataques. En eso se veía como ambos ataques iban moviéndose a unas grandes velocidades hasta que comenzaron a impactar entre sí, que se comenzaron a generar fuertes explosiones, que todo a su paso se iba destruyendo por los brutales poderes de las dos guerreras. Un caos en toda la zona de combate era lo único que se veía. Pero en medio de toda esa explosión se vio a dos veloces rayos moverse a unas grandes velocidades con unas espadas en sus manos, y dichas espadas tenían un veneno capaz de matar a cualquier guerrero sin importar nada, pero antes de impactar sus espadas las dos cayeron inconscientes, y cuando vieron que fue solo, se quedaría impresionadas que de un solo golpe habían sido paralizadas. Zenet solo tenía una mirada seria, ya que esa batalla terminó siendo algo más que una batalla, fue algo muy personal. Él sabía que eso podría pasar, ya que Vina aún tenía ese rencor. ¿Eso que estaban haciendo es normal? ¿Sabes por qué terminaron actuando así?, diría Kakaroto serio sin saber qué había pasado. No, la verdad que no es normal. Al final ellas se tienen rencor más Vina por lo mismo que has de pensar, ¿verdad? Porque sabes que tu esposa es Vina y Rin es alguien que está interesada en mí. Eso es algo difícil para alguien que no posee vida propia, diría Zenet serio. Bien, dame el control del cuerpo, seguiré meditando para perfeccionar mi poder, más ya que sabes que no soy capaz de usar mucho ki de la de los demonios, debo saber qué hacer para terminar de perfeccionar eso, diría Kakaroto, el cual retomó el control del cuerpo. Y así como pasaron los años en la dimensión donde Kakaroto comenzó a dominar su poder, sabía que debía esforzarse más cada día para poder ser el mejor, y lo estaba consiguiendo. Le estaba costando, pero estaba siendo capaz de mucho, y hasta que pasaron más de 100.000 años de la cual salieron de la dimensión donde se veía una gran tranquilidad. Eso era por el momento. A lo largo de años luz se encontraba un guerrero viendo todo. Kakaroto, te has convertido en un guerrero con un nivel de poder verdaderamente impresionante. Para ser sincero, pensé que serías mucho más débil, pero con el tiempo siempre terminas sorprendiéndome. Aún así, espero que eso no sea todo el poder que posees, porque la verdad, quiero divertirme durante unos minutos. Eso fue lo que diría un rey al contemplar aquella escena. Mi señor, intervino uno de los sirvientes del guerrero, ¿qué pretende hacer con ese reino? Al final, son relativamente fuertes. Cuanto más tiempo pase, más poderosos se volverán. ¿No sería eso un problema para nosotros, especialmente si llegaran a descubrir dónde se encuentran las puertas de los mundos supremos? El rey soltó una carcajada cargada de desprecio. Ja 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 ja. Esos reyes de cuarta están a miles de años luz de siquiera imaginar dónde se encuentran los mundos supremos. Mucho menos sabrían dónde reposan las puertas eternas. Nadie puede verlas, ni siquiera los propios eternos. La arrogancia en su voz era absoluta. Y esa arrogancia, resonó una nueva voz, es exactamente lo que estaba buscando. La figura avanzó entre la penumbra. Me presento. Soy Gilgamesh, Rey Eterno. Uno de los eternos más poderosos, encargado de eliminar a toda basura que se interponga en el camino entre el futuro Rey Infinito y yo. Las palabras cayeron como un juicio final. Entonces se reveló la escena. Un guerrero sentado en un enorme trono dorado, irradiando autoridad divina, con una sonrisa amplia y peligrosa, como si el destino de los mundos ya estuviera decidido. El Rey Eterno, el más famoso de todos. El guerrero dorado que hizo temblar reinos enteros, ¿qué hace en un lugar como este? No es muy propio de tu estilo. Eso fue lo que dijo Geto, con una sonrisa gradeada mientras observaba al rey que había irrumpido en su reino sin permiso. Solo vengo a darte una misión, respondió Gilgamesh con voz fría. Necesito quitarme a una basura del camino y asegurar un futuro libre de escoria antes de mi batalla contra Son Goku, el guerrero del infinito. Dime, ¿estás dispuesto a convertirte en mi perro? La carcajada de Geto resonó en la sala. Ja 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 ja. No existe trono, ni maldito rey, capaz de darme órdenes. Creo que te has equivocado de guerrero. La mirada de Gilgamesh se endureció. Veo que los perros siguen siendo perros, por más que intenten convertirse en reyes.
Eso nunca cambia. Lo quieras o no, harás lo que te he dicho. Geto dio un paso al frente, serio, sin perder la sonrisa. Acabar con la vida de ese guerrero será lo más fácil que haré. Pero dime, ¿qué gano yo por ensuciarme las manos con la sangre de un mono? No pienso ir a la muerte sin saber exactamente a qué me enfrento. Gilgamesh guardó silencio por un instante. Te daré la espada Excalibur del rey Arturo. Un arma suprema, capaz de romper dimensiones con solo su filo. Incluso su antiguo portador cayó empuñándola, pero eso debería ser motivación suficiente para acabar con Kakaroto. El rey eterno extendió la mano, esperando una respuesta. Trato hecho, dijo Geto. Lucharé hasta acabar con la vida de ese guerrero. Y cuando traiga aquí su cabeza, esa hermosa espada pasará a formar parte de mis joyas. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras estrechaba la mano de su futuro enemigo. Ambos intercambiaron una sonrisa final. Lo que estaban haciendo beneficiaba a los dos. Uno buscaba acabar con la vida de un guerrero que había destruido a los demonios que tanto le había costado crear, piezas clave para sembrar el caos en los mundos inferiores. El otro, Gilgamesh, simplemente se deshacía de una basura en su camino antes de enfrentar su verdadero destino. Luchar contra Son Goku, el Saiyajin del infinito. Billones de años luz más allá. En el Palacio Eterno, los Eternos se encontraban reunidos. Sentados en silencio, con miradas severas y presencias que deformaban la realidad misma, aguardaban. ¿Qué ocurre? Gruñó Atenea, rompiendo el silencio. ¿Por qué ese maldito rey dorado nunca viene? Ya me estoy aburriendo. Mejor empecemos sin él. Habían pasado horas desde que tomaron sus asientos, y Gilgamesh no había aparecido. Esta reunión no es para hablar de él, intervino Afrodita, con un tono serio, muy distinto a su habitual calma. Es sobre el Eterno que nos traicionó aliándose con los demonios. Quiero saber qué piensan hacer al respecto. La tensión aumentó. ¿Iremos a buscarlo para acabar con su vida antes de que revele los secretos eternos? ¿O esperaremos mientras se hace más fuerte y levanta un ejército de guerreros supremos? El silencio volvió a apoderarse del salón hasta que una nueva voz se alzó. Ella tiene razón, dijo Cersei, con serenidad calculada. Pero de nada sirve atacar si no conocemos la ubicación del Palacio de los Demonios. Por más que deseemos la guerra, sin ese conocimiento no podemos movernos. Alzó la mirada, firme. Lo único que podemos hacer, es esperar. Un murmullo oscuro recorrió el salón. Todos sabían la verdad. Los demonios no solo eran difíciles de cazar, sabían esconderse incluso de los eternos. Y mientras el consejo dudaba, en algún rincón del cosmos, el destino ya había comenzado a moverse. Cersei tiene mucha razón, afirmó Atenea, con el rostro endurecido. Los demonios son una plaga extremadamente difícil de erradicar. Por más que lo deseemos, desconocemos por completo la ubicación de su reino. Lo único que podemos hacer es esperar, y convocar a todos los eternos para estar preparados para la guerra. Afrodita frunció el ceño. ¿Y si le preguntamos a Kakaroto? Él es un rey capaz de ver mundos ocultos. Podría encontrar al rey demonio con relativa facilidad. Aunque, sabemos bien que no es seguro que quiera ayudarnos después de lo que ocurrió. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Sería una buena opción, admitió Cersei, pero también sería pedir ayuda a un guerrero que quizá ni siquiera desee salvarnos. ¿Acaso no recuerdan lo que le hicimos pasar aquí? Todo en nombre de que se volviera más fuerte, obligándolo a romper sus límites una y otra vez. Su voz se volvió más baja. Lo marcamos. Afrodita cerró los ojos por un instante. Tienes razón. La última vez que lo vi, solo sentí una profunda decepción de su parte. Él confiaba en nosotras para hacerse más fuerte, y aún así, esa fue la única opción que tuve en mente. Dime, Atenea, ¿tú qué piensas? Atenea respiró hondo antes de responder. Hagan lo que crean correcto. Ustedes son las guerreras que más tiempo han pasado en este palacio. Conocen cada mandato, cada ley eterna. Yo solo soy una guerrera que busca superarse cada día. Eso es lo único que me importa. El silencio volvió a caer. Aún así, debemos decidir pronto, concluyó Afrodita. Aunque, se me hace extraño que Gilgamesh no esté en el palacio. Alzó la mirada, inquieta. Pero eso es lo de menos por ahora. Debemos elegir la mejor opción, antes de que sea demasiado tarde. Las luces del Palacio Eterno temblaron levemente, como si el universo mismo presintiera que la guerra ya había comenzado. Y así, ellas continuaron hablando de cada asunto pendiente, conscientes de una sola verdad. Debían volverse más fuertes. El rey de los demonios no permanecería por siempre en ese infierno.
Cuando saliera, no lo haría para conquistar, vendría a destruir el Palacio Eterno y a reclamar el título de guerrero más poderoso de toda la existencia, sin importar el costo. Ahora, nos movemos al lugar donde todo comenzaba a converger. Son, ¿has sentido esa presencia, verdad? Preguntó Rin, con el ceño fruncido, observando el vacío a su alrededor. No he sido la única. Alguien está observando todo lo que hacemos. Apretó los puños. Pero no sé quién es, ¿tú qué piensas? Tienes razón, respondió Zenet, con el rostro serio. Sentí una presencia inmensa. Un poder oscuro, abrumador. No sé quién pueda ser, pero esto no es algo que podamos ignorar. Alzó la mirada al cielo fracturado. Debemos prepararnos. A partir de ahora, nadie estará jugando. Nuestras vidas estarán en riesgo en cada batalla. ¿Ellas aún no han salido de esa dimensión? Preguntó Vina, inquieta. ¿Sabes si están cerca de hacerlo? No puedo sentir la presencia de mis hijas. No, respondió Zenet. Aún les queda tiempo. Akame programó esa dimensión para mantenerlas allí durante muchos años. Aquí solo han pasado 2 semanas, por eso aún no han salido. Hizo una breve pausa. Pero lo harán. Y cuando eso ocurra, todo cambiará. En ese instante, una nueva presencia se manifestó. Mis señores, dijo una voz firme, es un honor volver a verlos. Las llamas se encendieron a su alrededor. Soy Rengoku. Ahora que hemos eliminado a todos los demonios, me gustaría saber, ¿qué es lo que pretenden hacer a continuación? El silencio que siguió no fue de calma, sino de presagio. Porque todos sabían que el verdadero enemigo, aún no había mostrado su rostro. Rengoku, un verdadero pilar. Alguien capaz de dar la vida por los suyos. Eres un guerrero digno de admiración, dijo Zenet con seriedad, pero puedes descansar por ahora. Aún así, debes estar siempre listo. En los mundos, cualquier cosa puede surgir, incluso nuevos demonios. Rengoku asintió, pero su mirada se volvió inquisitiva. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó. ¿Por qué el señor Kakaroto posee esa forma? ¿Acaso es algo nuevo que me he perdido? Zenet guardó silencio unos segundos antes de responder. Es difícil de explicar. Somos 2 personas muy distintas, con destinos completamente opuestos. Cada uno es capaz de grandes cosas. Su voz se tornó más grave. Kakaroto es un demonio puro. Yo, en cambio, soy solo un guerrero ordinario, dispuesto a dar mi vida por los demás. Para mí, la vida de los seres vivos tiene valor, para él, no, suspiró. Pero eso ahora es lo de menos. Dile a cada ex pilar que tomen descanso y entrenen. Quiero verlos más fuertes con el paso del tiempo. Los necesitaré convertidos en verdaderos guerreros, para las guerreras que pronto se aproximan. Rengoku comprendió el peso de aquellas palabras. Y así, mientras los guerreros continuaban conversando, cada uno expuso la situación a la que se enfrentaban. Todos entendían con claridad cuál era su deber. Esforzarse, romper sus límites y prepararse para luchar a muerte contra los enemigos que vendrían. Ahora, nos desplazamos a una dimensión consumida por el caos. 2 pilares se alzaban entre la tormenta de energía. Entre ellos, 2 chicas permanecían de pie, inmóviles, con miradas fulminantes. Sus ojos brillaban como relámpagos. No eran simples guerreras. Eran el presagio de la próxima catástrofe. ¿Eso es todo de lo que son capaces?, murmuró Akame, con una mirada gélida, observando a las guerreras tendidas en el suelo. Simples mortales, no son nada frente a verdaderas diosas del rayo. Un silencio pesado cayó sobre la dimensión caótica. Es decepcionante, pero no importa, continuó. Espero que, con el tiempo, sean capaces de darme una verdadera batalla. Les concederé 1 año de descanso. Las corrientes eléctricas crepitaron a su alrededor. Aunque debo admitir algo, añadió Ayame, avanzando un paso. De todas ustedes, solo una destaca realmente. Sus ojos se clavaron en una figura aún de pie. Mitsuri, eres una gran guerrera. Tu sangre es impresionante. Parece que los propios dioses te bendijeron, porque te adaptas a cada segundo, a cada golpe, a cada cambio. Eso, es interesante. Mitsuri, respirando con dificultad, alzó la mirada con firmeza. Mis reinas, dijo con respeto, pero sin miedo. Ustedes saben mejor que nadie que son guerreras incomparables. Nadie puede darles batalla. Ni yo, ni Shinobu, y mucho menos aquel guerrero de la luna, ¿no es así? Akame negó lentamente. Te equivocas, Mitsuri. Tokito no es un guerrero cualquiera. Su poder lunar es inmenso, y lo vuelve temerario. La energía del entorno se agitó. Cuando hay luna llena, él se convierte en una bestia absoluta en combate. Lo he visto con mis propios ojos. Ayame cerró los ojos por un instante antes de hablar.
Así será entonces. Nosotras tomaremos un año de reposo. Ustedes, en cambio, dupliquen su entrenamiento. Hagan todo lo que esté a su alcance para volverse más fuertes. Abrió los ojos, brillando como relámpagos. Confío en lo que son capaces de lograr. No me decepcionen. Dicho esto, Ayame se sentó en posición de loto, mientras su inmensa aura de rayos se expandía, iluminando la dimensión entera como si un nuevo dios hubiera despertado. El año había comenzado. Y con él, la cuenta regresiva hacia una guerra imposible de evitar. Akame hizo lo mismo. Permaneció en silencio, con la mirada firme, observando cada detalle de la situación. Sabía que ambas habían usado demasiada fuerza contra aquellas guerreras, y que ahora debían controlarla, no desperdiciarla. Así, mientras las dos diosas pasaban su tiempo en descanso y meditación, sus auras de puro rayo jamás se debilitaron. Nunca se hicieron pequeñas. Siempre fueron imponentes. Ayame no bajó la guardia ni un solo instante. La defensa había sido una de sus mayores debilidades, pero día tras día comenzó a dominarla. Ese progreso la llenaba de orgullo. Cada jornada era una victoria silenciosa. Akame, en cambio, se concentró en algo distinto. Estaba controlando un nuevo poder que había despertado en su interior. Un poder tan veloz y destructivo que, cuando lo liberaba, se convertía en un verdadero rayo viviente, imposible de ver incluso para los guerreros más expertos. Y así transcurrió un año entero. Cuando el tiempo se cumplió, dos figuras se pusieron de pie. Ambas sonreían. Frente a ellas, tres guerreros aguardaban, firmes, con sus armas listas y sus auras encendidas. «Guerreros», dijo Akame, incorporándose por completo, con una mirada severa. «Ha llegado el momento de ver los frutos de su entrenamiento. Quiero saber hasta dónde han sido capaces de llegar». El aire vibró. ¿Me darán una batalla digna como verdaderos guerreros, o volverán a decepcionarme, como siempre? Antes de que el silencio se volviera insoportable, Ayame habló. «No se preocupen», dijo con una sonrisa segura. «Si los tres atacan al mismo tiempo, nosotras los enfrentaremos a la vez». Un relámpago cruzó el cielo de la dimensión. «Tenemos poder suficiente para destruir miles de guerreros. De eso no lo duden». Ayame observó con atención a los tres combatientes. Sentía una gran aura en cada uno, y aquello la hizo sonreír aún más. Por primera vez, lo supo con certeza. Esta vez, sí tendrían una verdadera batalla. Los tres guerreros no dijeron una sola palabra. Simplemente adoptaron posición de combate, con miradas frías, observando cada ángulo a su alrededor. Sabían que el instante en que atacaran marcaría el inicio de un caos absoluto. No pasaron ni 2 microsegundos. 3 relámpagos atravesaron la dimensión a velocidades inconcebibles. Allí por donde pasaron, el espacio se desgarró y el caos quedó grabado en el vacío. Ayame sonrió. Comprendió al instante que los tres habían ido directamente por ella, y que la estaban subestimando. Con un movimiento casi imperceptible, esquivó los 3 puñetazos dirigidos a su cuerpo. La respuesta fue inmediata. En apenas unos microsegundos, lanzó 3 golpes devastadores. Los guerreros lograron esquivar el impacto directo, pero no pudieron evitar lo inevitable. Rayos comprimidos explotaron a su alrededor. Fueron embestidos por golpes brutales, uno tras otro, sin tiempo para reaccionar. En un parpadeo, sus cuerpos salieron disparados a una velocidad absurda, cayendo desde lo alto hasta estrellarse violentamente contra el suelo. La colisión generó una explosión inmensa que sacudió la dimensión entera. Ayame no se detuvo. A velocidades imposibles, desató una metralla de golpes, cada impacto más rápido y poderoso que el anterior. Sabía que no debía darles ni un segundo para respirar. No debía permitirles pensar. No debía permitirles reaccionar. La batalla debía terminar antes de que comprendieran siquiera desde dónde los estaba atacando. Los 3 guerreros eran incapaces de esquivar los impactos. Cada golpe atravesaba su defensa, causando un daño devastador. Sin poder hacer nada, volvieron a salir disparados, cruzando la dimensión como proyectiles vivientes. Lo último que se vio fue una explosión colosal, extendiéndose a lo largo de todo ese mundo caótico. El eco del impacto tardó en desaparecer, y Ayame seguía en pie. «Veo que siguen siendo muy débiles», dijo Ayame, observando a los 3 guerreros desde lo alto, con desprecio contenido. «Eso solo me confirma que no son capaces de luchar contra una reina de verdad. Y ni hablar de Son Goku, el rey del infinito, un rey que no tendrá piedad con nadie». Su voz se volvió más grave. «Ustedes lo saben, ¿verdad?». Los 3 guerreros no respondieron con palabras. Sonrieron. Sus auras comenzaron a expandirse, creciendo sin control.
Un poder inmenso se hizo presente, tan denso que la dimensión empezó a crujir. Entonces gritaron. En ese instante, aureolas colosales de energía explotaron a su alrededor. Allí estaban, los 3 guerreros liberando su máximo poder, con sonrisas firmes y miradas decididas. Por primera vez. Ayame guardó silencio. Ese poder no era una ilusión. No era un juego. Comprendió que aquellos guerreros no eran simples mortales, y que debía tomarlos en serio. Ayame, resonó la voz de Akame en su mente. Encárgate de todo. Su tono era frío y determinado. Demuestra quién es la reina del rayo. Yo debo sellar un pacto con un dios para obtener el poder que siempre he deseado. Una pausa. No bajes la guardia. No permitas que te golpeen ni una sola vez. Muéstrales quién eres. Ayame frunció el ceño. Eso me ofende, respondió mentalmente. Sabes perfectamente que, aunque sean fuertes, el poder de una diosa del rayo es insuperable. Su energía comenzó a desbordarse. Poseo un poder capaz de destruir miles de seres con facilidad. Pero está bien. Alzó los brazos. Los pondré en su lugar. Aprenderán quién soy realmente. El cielo de la dimensión se oscureció. Rayos comenzaron a caer sin cesar, uno tras otro, golpeando la zona de combate con violencia divina. La energía eléctrica inundó el espacio, deformando la realidad. Ayame sonrió. Su aura era incontenible. Yo soy Ayame, la reina del rayo. Y la verdadera batalla, apenas estaba comenzando. Los 3 chicos estaban más que impresionados ante aquel poder. Sabían que habían despertado a una bestia, y que ahora debían hacerle frente sin miedo. Luchar de frente. Como guerreros destinados a la grandeza. Aunque sus cuerpos temblaban, el miedo ya se había instalado en sus corazones. Ayame no dijo una sola palabra. En apenas unos microsegundos, se desplazó a una velocidad absurda. Por donde pasaba, el espacio colapsaba, dejando tras de sí un rastro de caos absoluto. Ella quería terminar la batalla lo más rápido posible. Quería demostrarles que no era una guerrera fácil de vencer. Mitsuri intentaba esquivar los golpes, pero cada movimiento se le hacía más difícil. Segundo tras segundo, recibía impacto tras impacto, sin margen para responder. Solo podía resistir la violencia de los brutales ataques. Tokito, en cambio, comenzaba a dominar un poder muy superior. Sus ojos reflejaban una calma inquietante. Aún así, su juventud le pasaba factura, controlar ese poder todavía le costaba. Shinobu era la más afectada. Los golpes la castigaban sin tregua. Su cuerpo pequeño y su menor fuerza la ponían en clara desventaja frente a sus compañeros. Pero aún así, no se rendía. Cada segundo luchaba con todo lo que tenía, decidida a no quedar en ridículo. Y así, la batalla se prolongó durante largos minutos. Golpes. Impactos. Choques constantes. 4 relámpagos se movían a velocidades imposibles por la dimensión, pero uno de ellos era claramente más intenso que los demás. Ayame. Finalmente, al percibir la férrea determinación de los 2 más fuertes, Ayame lanzó una serie de golpes veloces y precisos. Los 3 guerreros salieron despedidos varios metros, cayendo con violencia. Ayame los observó en silencio, con una expresión seria. Ellos lo sabían. Lo que venía ahora, no sería misericordia. La tormenta aún no había alcanzado su punto más alto. Tokito, susurró Ayame, pero su voz pesaba como una sentencia. Es hora de que liberes esa marca. Su mirada no era furia. Era certeza. Demuestra que eres un guerrero de verdad. Uno capaz de proteger a tu hermano, a tu madre. Dio un paso más. El rayo se volvió negro. ¿O prefieres que sea yo quien vaya a buscarlos? Que los elimine otra vez, como a todo ser débil que no puede defenderse. El mundo pareció encogerse. Porque entiéndelo bien, continuó, sin elevar la voz. En un universo gobernado por supremos, los débiles no sobreviven. Son carne. Son errores que el tiempo borra. Sus ojos brillaron con algo peor que odio. Ya los perdiste una vez. ¿Quieres sentirlo de nuevo? Silencio. Un silencio tan pesado que aplastaba el alma. Si no liberas esa marca, añadió finalmente, yo misma me encargaré de que aprendas la lección. La marca ardió como fuego vivo. No era poder lo que despertaba en Tokito. Era terror, culpa y rabia pura. Y en ese instante quedó claro algo terrible. Ayame no quería que Tokito fuera más fuerte. Quería romperlo, porque los guerreros verdaderos, nacen del dolor que nunca se perdona. ¿Qué acabas de decir, maldita? La voz de Tokito ya no era la de un joven guerrero. Era grave. Rota. Cargada de una furia que no pedía permiso. Dime qué es lo que piensas hacer, continuó, avanzando un paso. Porque si tocas un solo cabello de ellos, tu muerte estará sentenciada. El aire se quebró.
No me importa si debo convertirme en demonio. No me importa si tengo que vender mi alma, mi futuro o mi nombre. Sus ojos ardían. Pero a ellos no los tocas. Entonces ocurrió. Un poder descomunal explotó desde su cuerpo. La dimensión tembló como si hubiera cometido un error al contenerlo. Rayos comenzaron a caer, pero no eran comunes. Eran rayos lunares, plateados, silenciosos y letales. Cada destello cortaba el espacio como una guadaña invisible. El aura de Tokito cambió por completo. Ya no era energía, era presencia. Con un grito que no era humano, Tokito cruzó el umbral. Entró al mundo de los supremos. El mundo transparente se abrió ante él. Todo se volvió claro. Músculos. Huesos. Flujo de energía. Intenciones antes de nacer. La marca del cazador ardió en su cuerpo como una maldición viva, grabándose en su piel con símbolos antiguos. Su poder se elevó a un nivel imposible. Ayame lo sintió, no como una amenaza, como un veredicto. Porque en ese instante Tokito ya no era un simple guerrero, era alguien dispuesto a destruirse, condenarse y desaparecer, con tal de proteger lo único que le quedaba. Y lo más aterrador no era su poder, era la verdad que se reflejaba en sus ojos. Tokito ya no temía morir. Temía no matar lo suficiente. La luna brilló más fuerte. Y el mundo supo que un nuevo supremo había nacido, uno que no pedía perdón. Tú, Mitsuri. Ayame ladeó la cabeza lentamente, con una sonrisa torcida, casi divertida. Sus ojos brillaban mientras atravesaban a la guerrera como cuchillas. Veo tus recuerdos, susurró. Muchos, demasiados. Dio un paso al frente. Pero hay uno que sobresale por encima de todos. El que más te destrozó. Su sonrisa se ensanchó. El rechazo. El aire se volvió pesado. Ser rechazada por un guerrero, continuó. No por débil, sino por lo que eres. Ayame soltó una risa baja, venenosa. Eso es tu verdadero dolor, ¿no? Que nadie pudo aceptarte. Que nadie quiso cargar con el monstruo que llevas dentro. Se inclinó ligeramente, como si hablara a una niña rota. Y aún así sigues soñando, pensando que acercándote a nosotras podrías estar con mi padre. La risa se volvió abierta, cruel. Ja ja ja, eso jamás pasará. Ni en tu sueño más patético. Su voz se volvió fría, sin emoción alguna. Nadie te va a querer. Nunca. Cada palabra caía como un golpe invisible. Eres, y siempre serás, basura. Ayame terminó de hablar sin levantar la voz, pero el daño ya estaba hecho. No necesitaba atacar con rayos. Había atacado el corazón. Y lo peor de todo era que sonreía, porque sabía exactamente dónde había clavado el cuchillo. Los ojos de Mitsuri ya no temblaban. No había lágrimas. No había duda. Solo furia pura. Su aura comenzó a distorsionar el espacio, creciendo segundo tras segundo, volviéndose más densa, más violenta. El suelo bajo sus pies se resquebrajó mientras un estallido brutal sacudía la dimensión entera. Un aura rosada explotó alrededor de su cuerpo como una tormenta viva. El mundo transparente se abrió ante ella. Cada músculo, cada flujo de energía, cada microsegundo del movimiento enemigo, todo estaba claro. La marca del amor ardía en su piel como una maldición divina. Mitsuri alzó la mirada lentamente, clavándola en Ayame. No había palabras. No las necesitaba. Ayame abrió la boca para burlarse, para rematar con veneno, pero algo cambió. Su expresión se tensó. A un costado, Shinobu cayó de rodillas. La presión era demasiado. Su cuerpo no había soportado la colisión de poderes supremos. Ayame chasqueó la lengua con molestia. TSK. Pero no tuvo tiempo de decir más. Un destello rosado desapareció del lugar. Ayame reaccionó por instinto. ¿Qué? Un latigazo de pierna cortó el aire. Ayame apenas logró inclinar el torso. La patada pasó rozando su rostro, partiendo el cielo detrás de ella en dos. El impacto liberó una onda que pulverizó kilómetros de espacio a sus espaldas. Ayame aterrizó varios metros atrás, con los ojos abiertos de par en par. Por primera vez. Estaba impresionada. Esa velocidad, murmuró. Mitsuri ya no sonreía. Ya no temblaba. Su respiración era lenta, controlada, pero su aura gritaba destrucción. Había cruzado una línea. No luchaba por aprobación. No luchaba por ser aceptada. Ahora luchaba por aniquilar. Y en el fondo de su mirada solo había un mensaje claro. Vuelve a mencionar mi pasado, y no quedará ni rastro de ti. La reina del rayo acababa de despertar algo que no debía existir. Tokito desató una ráfaga de golpes a velocidades aterradoras. Cada impacto era preciso. Cada movimiento, calculado. Ya no luchaba a ciegas. Veía con claridad los golpes y la velocidad de su adversaria. No estaba jugando. Su mente analizaba cada segundo.
Músculos, puntos vitales, órganos internos, todo estaba siendo leído y anticipado. Era un guerrero despierto. Mitsuri, por su parte, se volvió aún más precisa. Estaba rompiendo todos sus límites. Su cuerpo entraba en un caos absoluto debido al inmenso poder que liberaba, pero lejos de perder el control, se volvía más dominante con cada segundo que pasaba. Golpe tras golpe, avanzaba sin quedarse atrás. Su determinación igualaba a la de Tokito. Los dos luchaban como uno solo. Ayame comenzó a tener serias complicaciones. Esquivar los ataques combinados de ambos ya no era sencillo. Los golpes eran brutales, rápidos y constantes. Aún así, no perdió el ritmo. Segundo tras segundo, seguía respondiendo con violencia divina, devolviendo ataques sin retroceder. La batalla se prolongó durante largos minutos. No había juegos. No había margen para errores. Los tres sabían que aquello debía terminar lo más rápido posible. Entonces, Ayame liberó su aura. Una oleada de energía los empujó violentamente hacia atrás. Un muro de puro rayo se alzó, extendiéndose por kilómetros, separando el campo de batalla. El cielo se fracturó. Tribulaciones masivas de energía eléctrica recorrieron la dimensión. Rayos colosales caían sin cesar, uno tras otro, como si el mundo estuviera siendo castigado. El poder de Ayame seguía aumentando, hasta que, con un estallido brutal, liberó el 90% de su verdadero poder. El impacto fue devastador. Cuando la luz se disipó, Ayame permanecía en el centro de la tormenta, inmóvil, con una mirada fría y absoluta. La presión era insoportable. En ese instante, los guerreros lo comprendieron. La batalla acababa de entrar en su fase final. Los dos guerreros lo entendieron al mismo tiempo. Habían despertado a una verdadera bestia. Y ahora debían darlo todo, si querían seguir de pie y no morir en el intento. Ayame no jugó más. En apenas unos microsegundos, su figura desapareció. Donde había estado, solo quedó un destello cegador de puro rayo. El espacio se desgarró. El caos nació a su paso. En el siguiente instante, ya estaba frente a Mitsuri. Un solo golpe. La velocidad fue tan brutal que toda la zona de combate pareció detenerse por un instante, como si el tiempo mismo se hubiera congelado ante la fuerza del impacto. Mitsuri no pudo verlo. No pudo reaccionar. El golpe la alcanzó de lleno. Su cuerpo salió disparado a una velocidad monstruosa hasta estrellarse violentamente contra el suelo. El impacto generó una explosión inmensa, arrasando todo a su paso. Montañas, rocas, energía, todo fue reducido a escombros por la brutalidad del choque. Tokito, al verlo, activó todos sus sentidos. Cada fibra de su ser gritaba peligro. Hizo todo lo posible por no ser sorprendido. Pero fue demasiado tarde. Cuando quiso reaccionar, esa mirada asesina ya estaba frente a él. Un golpe brutal lo impactó de lleno, lanzándolo a una velocidad aterradora. Tokito logró detenerse al incrustarse entre enormes rocas, respirando con dificultad, sin apartar la vista de su enemiga. Pero no veía músculos. No veía movimientos. Solo veía puro rayo. No había nada que anticipar. Nada que leer. Ayame ya no se movía como una guerrera. Se movía como un fenómeno natural. A velocidades inconcebibles, Ayame se desplazaba por la dimensión, y cada golpe que lanzaba partía realidades enteras. Las intensidades eran tan absurdas que el espacio colapsaba donde pasaba. Para ella, los dos guerreros no eran oponentes. Eran sacos de boxeo. En un instante final, descargó un golpe simultáneo contra ambos. Solo se vio un destello veloz atravesar la dimensión. Después, una explosión colosal sacudió todo el mundo caótico, marcando el suelo con un cráter que parecía no tener fin. El eco del impacto resonó durante segundos eternos. Cuando el polvo comenzó a disiparse, una sola verdad quedó clara. Ayame aún no había terminado. Y el rayo seguía cayendo. Ayame observaba todo desde las alturas. Su mirada era intensa, inquebrantable, fija en el punto exacto donde los dos guerreros habían caído. A su alrededor, comenzaron a abrirse múltiples portales envueltos en rayos, girando con violencia divina. De ellos emergieron armas sagradas. Lanzas, espadas y fragmentos de energía sólida, todas cargadas con poder celestial. Con un simple movimiento de sus manos, Ayame dio la orden. Las armas descendieron. El caos se desató. Cada impacto contra el suelo provocaba explosiones brutales, una tras otra, encadenándose sin tregua. La zona de combate fue devorada por el desastre. Montañas se pulverizaron. El terreno colapsó. La energía del mundo gritó de dolor. Finalmente, una explosión inmensa lo consumió todo.
Kilómetros enteros quedaron reducidos a ruinas, borrados por la violencia de aquellos ataques. Cuando el estruendo se disipó, solo quedó el eco del poder. Ayame descendió lentamente, flotando entre relámpagos. ¿Y bien?, dijo con voz fría. ¿Siguen con vida, señores, o eso fue todo? Su aura se intensificó. ¿Acabé con sus egos en un solo ataque? No me digan que eso es todo lo que han conseguido después de tanto entrenamiento. Clavó la mirada en el punto donde aún sentía sus presencias. Quiero ver verdaderos guerreros. Guerreros con poderes destructivos, poderes de reyes. Su voz se volvió cortante. No poderes de basura. El rayo rugió una vez más. Y en el silencio posterior, la presión aumentó, como si el mundo entero contuviera la respiración. Porque Ayame lo sabía. Si aún respiraban, este sería el momento en que debían levantarse. Mitsuri fue la única que logró ponerse de pie. Su cuerpo se tambaleaba. Cada respiración era un tormento. A pesar de todo, había demostrado ser más poderosa que sus compañeros, pero incluso así, estaba al límite absoluto. ¿En serio, eso es todo lo que pueden hacer?, dijo Ayame, con un tono cargado de decepción. De verdad me están decepcionando. Su mirada se endureció. Pensé que serían guerreros más temerarios. Pero solo veo a unos chicos que creen que con ese poder pueden vencer a reyes. Negó lentamente con la cabeza. Eso nunca será así. Ayame tomó vuelo. El cielo se oscureció al instante. Es hora de que les enseñe quién soy realmente, Ayame, la reina del rayo. La más temida. Un rayo colosal cruzó los cielos. Entonces ocurrió. Esto no es todo, gritó Mitsuri, con una voz desgarrada. Sé que puedo sobrepasar este poder. Sus ojos ardían de determinación. Soy una gran guerrera. Esto es solo el inicio de un futuro grandioso, incluso si debo convertirme en la reina de los demonios al lado de Kakaroto, el rey de los demonios. Su aura explotó. Cuerpos supremos, aún podemos más. Es hora de liberar todo. El grito partió los mundos. Un rayo veloz atravesó la realidad misma, desgarrando dimensiones. Un poder inconmensurable comenzó a sentirse segundo tras segundo. Las tribulaciones eran imponentes. Miles de rayos caían sin cesar. La zona de combate se convirtió en un infierno eléctrico. Entonces, en los cielos se manifestó una figura colosal. Un tigre gigante, hecho de energía ancestral, rugió sobre el mundo. En ese instante, algo despertó en Mitsuri. Aki. Un poder antiguo, prohibido. Pero el precio fue inmediato. Al liberar aquella fuerza, Mitsuri cayó inconsciente, incapaz de soportar la presión del poder que había alcanzado. El silencio fue absoluto. Ayame quedó inmóvil. Por primera vez, estaba impresionada. Ella lo supo al instante. Esa guerrera era más imponente de lo que jamás imaginó. No era alguien con quien se pudiera jugar. Los ojos de Akame se abrieron de golpe al sentir aquel poder. Su expresión cambió. Despertaron a una verdadera bestia, murmuró. Sabía la verdad. Si esa guerrera decidía matar, no sabían cómo detenerla. En ese mundo existía una leyenda. Se hablaba de un poder olvidado por millones de años. El Aki del Tigre Supremo. Un poder que trascendía eras, dioses y demonios. Un legado dejado por el antiguo monarca del sol, sellado para un único propósito. Vencer a los demonios cuando ni los dioses fueran suficientes. Y ahora, ese poder había despertado. No en un rey. No en un dios. Sino en una guerrera que luchó hasta caer de pie. La leyenda había elegido a Mitsuri. Se mantenía en silencio, con el rostro completamente serio. Aquello que había ocurrido no era algo casual, era algo que ella misma había intentado despertar en el pasado y jamás lo había logrado. Sin embargo, una guerrera de ese mundo había conseguido liberar el aterrador Aki del Tigre, un poder prohibido que incluso a Akame la había dejado sin palabras. Hermana, eso que vimos, dijo Ayame con una voz contenida. Ella liberó el poder prohibido, ¿verdad? Akame asintió lentamente, sin apartar la mirada del horizonte. Así es. Para ser sincera, fue aterrador. Nunca pensé que alguien sería capaz de llegar tan lejos. No tengo palabras para describirlo, respondió Ayame, aún con la tensión marcada en su rostro. Akame habló entonces con frialdad absoluta. Aki del Tigre, Mitsuri, eres verdaderamente impresionante. Solo espero que en el futuro no te dejes corromper por ese poder. Sería decepcionante ver a alguien tan fuerte dominada por la voluntad de un tigre. Aunque, debo admitirlo, añadió con una leve sombra de interés, serías una adversaria formidable. Ayame dudó un instante antes de hablar de nuevo. Akame, ¿esto se lo diremos a mi padre? ¿O quedará entre nosotras?
Sabes que él jamás permitiría que ese poder se use, incluso si ella logra dominarlo, su mente es frágil. Akame cerró los ojos por un segundo y luego respondió con firmeza. Por ahora, esto quedará sellado en esta dimensión. Nadie más vio nada. Actuaremos como si no hubiera ocurrido. Abrió los ojos, su mirada era cortante. Duplica los entrenamientos. Mitsuri y los demás deben volverse más fuertes. Quiero demostrarle a mi padre de lo que hemos sido capaces, incluso sin su intervención. El silencio volvió a caer. Akame jamás pensó que presenciaría algo así, y eso la inquietaba más que cualquier enemigo. Y así, los guerreros continuaron con los entrenamientos como si nada hubiese ocurrido. Aquello solo había sido una pausa, una breve respiración antes del verdadero cambio. Cada sesión se volvió más despiadada que la anterior. Los límites fueron rotos una y otra vez. Cada poder evolucionaba a su manera, cada guerrero se fortalecía según su propio camino. El tiempo pasó, y cuando llegó el día de abandonar aquella dimensión, ya no eran los mismos. Sus miradas se habían vuelto más serias. Sus presencias, más frías. La inocencia había quedado atrás. Aún así, ninguno bajó la guardia. Sabían una verdad absoluta. En cualquier momento, la traición podía surgir, incluso de quien menos se espera. Entonces, el espacio se quebró. Un portal colosal se abrió frente a ellos y, desde su interior, emergieron figuras cuya sola presencia hizo temblar los mundos. Sus poderes se expandieron como una onda imparable y, en cuestión de segundos, varios pilares de luz descendieron, acompañados de miradas firmes y dominantes. Veo que se han vuelto más fuertes, Ayame, Akame, y niños, dijo Zenet con voz severa mientras observaba a cada uno. Zenet mantenía el control total de su cuerpo. No era casualidad. Había sentido una presencia observándolos desde algún punto desconocido, y eso lo inquietaba profundamente. Ayame dio un paso al frente, su expresión era seria. Señor Zenet, ¿qué ocurre con mi padre? Preguntó. Cuando usted toma el control de esa manera, es porque él no está bien después de las batallas. Zenet no apartó la mirada del vacío, como si intentara encontrar algo invisible. Él está forjando más poder, respondió con gravedad. Algo se aproxima. No sé si ustedes lo han sentido, pero hay una presencia que nos observa. El ambiente se volvió pesado. Nos está mirando desde algún lugar, continuó Zenet. He intentado rastrearla, pero no sé de dónde proviene. El silencio cayó una vez más. Todos lo sintieron. Aquello no era una suposición. Era una advertencia. Esa presencia no es algo para tomar a la ligera, dijo Akame con voz baja y firme. Si es capaz de ocultarse a ese nivel, es porque esto no es un juego. El ambiente se tensó por un instante, hasta que una voz rompió la pesadez. Ya dejen eso de lado, hijas, intervino Vina con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos analizaban cada gesto. Mejor díganme, ¿cómo les fue en los entrenamientos? ¿Se volvieron más fuertes o les costó avanzar? Akame respondió sin rodeos. Hemos mejorado mucho nuestro poder, eso es cierto. Pero al final, no es nada impresionante. Debemos ser conscientes de algo, su mirada se endureció. Esa amenaza que se está manifestando es inmensa. Es evidente que, frente a los reyes de esos mundos, ahora mismo no somos nadie. Padre, ¿ya se los has dicho? Añadió sin apartar la vista. Zenet giró lentamente hacia ella. Primero, no soy tu padre, respondió con frialdad. Y no, ellas aún no lo saben. Pero el nivel de la amenaza es tan grande, que incluso el Rey del Infinito tuvo que intervenir para ayudarnos. El silencio se volvió absoluto. Si tuviera que clasificarlo, continuó Zenet, hablaríamos de destrucción eterna. Más allá de escalas comprensibles. Así que disfruten este tiempo, porque estos podrían ser sus últimos días. El juego final de esta dimensión ha comenzado, sentenció. Y es hora de ver de qué están hechos. Las palabras pesaron como una sentencia. Ayame dio un paso al frente, su aura se elevó con determinación. Así que ese es el nivel de la amenaza, algo que ni siquiera nosotros, como reyes, somos capaces de comprender por completo, dijo con calma peligrosa. El final de muchos está por llegar, eso es evidente. Alzó la mirada, firme. Pero no los vamos a dejar. Somos reyes del rayo, reyes supremos, y no vamos a caer tan fácilmente. El aire vibró. No era valentía ciega. Era decisión. La guerra aún no había comenzado, pero el destino ya había elegido su escenario. Perdón por entrometerme cuando no he sido llamada, dijo Mitsuri, dando un paso al frente, pero díganme, ¿es realmente necesario que los demás pilares sepan de esto? Tal vez podamos ser de ayuda en la batalla. No me importa si morimos luchando, continuó, con una mirada firme.
Si con eso podemos traer paz a los mundos, estoy dispuesta a hacerlo. Zenet guardó silencio unos segundos antes de responder. Está bien, dijo finalmente. Tokito, Shinobu y Mitsuri pueden ir a disfrutar sus días si así lo desean. Si quieren alertar a los demás, es su decisión. Pero lo mejor sería que esto quede aquí, añadió con calma. Disfruten, mientras puedan. Se dio la vuelta y fijó la mirada en el espacio infinito, serena, demasiado serena para la magnitud de lo que se avecinaba. Los tres guerreros no dijeron una sola palabra. Sabían que cuando Zenet hablaba de esa forma, no había exageraciones. En su mirada no existía miedo, ni duda, solo una verdad absoluta. El final de su dimensión estaba acercándose. Entonces, una voz rompió la pesadez. ¿Era necesario arruinar algo tan hermoso con esas palabras, Zenet?, dijo Rin con suavidad. Al final, este es un momento de familia. Es mejor disfrutarlo, no preocuparnos por lo que pueda ocurrir en el futuro. Rin sabía que había creado un silencio incómodo, pero también sabía algo más. Si el final iba a llegar, no permitiría que les robara ese instante. Por primera vez en mucho tiempo, nadie habló de guerras. Nadie habló del fin, solo de la hora. Solo de estar juntos. Porque incluso ante la destrucción de los mundos, la familia seguía siendo el último refugio. Lo sé, respondió Zenet con voz grave, pero es mejor hablar con la verdad que engañar a los guerreros. Prefiero que sepan lo que está por comenzar. Quiero que estén listos para una batalla donde nadie quedará en pie. Él ya ha llegado a estos mundos, y no trae nada bueno. Enojo y celos, añadió. Eso fue lo que vi en sus ojos mientras observaba desde el mundo eterno. El silencio se volvió denso. Señor Zenet, habló Akame, ahora que los demás no estaban, puede decir la verdad completa. Sé que mientras ellos estaban presentes no dijo todo lo que realmente se aproxima. ¿Eso fue todo, o aún hay más? Zenet no dudó. Esa es la verdad, dijo con frialdad. Gilgamesh, el rey eterno, y el rey de esta dimensión están detrás de todo. Ahora mismo no podemos hacer nada. Ya están cerca, sus presencias se fortalecen cada día. Apretó los puños. Lo único que nos queda es estar listos para la guerra. Y no temerle a la muerte. Porque hay algo que tenemos claro. Somos guerreros, no cobardes. Y si voy a morir en batalla, lo haré sin arrepentimientos. Vina respiró hondo antes de intervenir. Entonces dejemos esto por ahora, dijo con serenidad forzada. Tengamos momentos en familia, como dijiste. Si estos son nuestros últimos días, es mejor disfrutarlos antes de morir, ¿no crees? Zenet la miró unos segundos y asintió. Está bien. Kakaroto está ocupado en este momento, no puede salir, dijo. Es mejor que pasen tiempo juntas. Rin, si decides quedarte con ellas, avísame. Dio media vuelta. Iré al mundo sagrado a meditar. Necesito controlar aún más poder si es necesario, porque hay fases que todavía no hemos sido capaces de liberar. Sin decir nada más, Zenet se alejó del lugar. Y mientras su presencia desaparecía, todos lo entendieron. La paz que estaban viviendo, no era un regalo, era una despedida. Las chicas permanecieron en silencio. Sabían que rara vez se veía a Zenet con esa mirada, una mirada cargada de agobio, de peso, de alguien que sabía exactamente lo que se avecinaba y aún así no encontraba una salida. Lo más probable era una verdad cruel. Sus finales estaban cerca, y no podían hacer nada para evitarlo. Solo dejar que el tiempo avanzara, para no morir sin recuerdos hermosos. Madre, dijo Akame finalmente, con la voz más frágil de lo que quería admitir. ¿Qué vamos a hacer? Él está muy agobiado, se nota en sus ojos, en la tensión de sus músculos. No somos fuertes, solo somos guerreras del rayo. Al final, no podemos hacer mucho. Por primera vez, el miedo se filtró en su voz. Vina respiró hondo antes de hablar. Las tres somos capaces de liberar ese poder, dijo con seriedad. El poder del rayo nato. Es la única salvación que veo. Las tres uniendo nuestras fuerzas, una sola fusión. Luchar sin darle importancia a nuestras vidas. Pelear hasta la muerte. Su voz no tembló, pero su mirada sí. Entonces Rin intervino. Perdón por meterme, dijo con calma grave, pero eso es algo que él jamás les permitiría hacer. Ya lo vieron, en sus cuerpos existen sellos. Sellos que él mismo dejó para impedir que se fusionen en una sola. Bajó la mirada. Escuché a Kakaroto y a Zenet hablar sobre eso. Yo no estoy a su nivel, no puedo romper esos sellos. Apretó con fuerza su báculo. De mi parte, lucharé hasta el final. Este báculo despertó a una de las bestias legendarias del rayo dentro de mí.
Me otorgó un poder inmenso, pero si lo uso por completo, moriré en batalla. Alzó el rostro, sin miedo. Ya vi el futuro. Ayame dio un paso al frente, su aura se agitó violentamente. No puedes hacer eso, dijo con firmeza. Aunque las 4 muriéramos, tal vez despertaríamos a una verdadera bestia, pero no podemos elegir ese camino. Negó con la cabeza, furiosa y dolida. No. Es mejor luchar sin sacrificios absurdos. Si morimos, moriremos peleando contra él, no de una forma estúpida y sin sentido. Sin decir nada más, Ayame se dio la vuelta y se marchó. Sabía que esa conversación ya había cruzado un límite. Sabía que estaban hablando desde el miedo, no desde la razón. Y aún así, en el fondo de todas ellas, una verdad seguía latiendo. Esta guerra no estaba pensada para que sobrevivieran. Las chicas continuaron hablando entre ellas, intentando encontrar una salida que no existía. Sus ideas chocaban una y otra vez contra la misma pared. No sabían qué hacer. Al final, solo les quedaba una opción: prepararse para lo peor, ahora, lejos de ellas. El guerrero se encontraba en un vasto campo verde. El viento se movía con suavidad, y una tranquilidad irreal dominaba el lugar. Zenet se sentó sobre la hierba, inmóvil, como si el mundo no estuviera a punto de romperse. Esto es algo que nunca pensé llegar a sentir, dijo en voz baja. El miedo de perderlo todo. Cerró los ojos. Mi familia, la chica de la que empecé a enamorarme, apretó los puños. El destino me hace esto una vez más. Y esta vez, es más grande que todo lo del pasado. El aire se distorsionó. Entonces, Kakaroto tomó forma física frente a él. Lo sé, Zenet, dijo con gravedad. Es algo que ninguno de los dos es capaz de comprender por completo. Sabemos que, si esto llega, no podremos hacer mucho. Moriremos en batalla sin siquiera poder defendernos como quisiéramos. Seremos solo piezas, juegos de esos reyes. Bajó la mirada por un instante. Nunca imaginé que llegaríamos a esta escala. Zenet abrió los ojos. Su mirada no tenía miedo, tenía decisión. Hemos luchado contra reyes más poderosos que nosotros, respondió. Pero siempre estuvieron dentro de algo que podíamos entender. Siempre estuvieron a nuestro nivel. Se puso de pie lentamente. Pero ahora todo es diferente. Ellos no son reyes ordinarios, son gobernantes. Son seres que no comprendemos. Una leve sonrisa apareció en su rostro, peligrosa. Y aún así, no me importa morir en batalla. Me pondré frente a ellos sin miedo. Lucharé el tiempo que sea necesario. Me levantaré todas las veces que haga falta. Su aura comenzó a agitar el campo. No caeré tan fácilmente. El viento se detuvo. La calma se rompió. No era arrogancia. Era la determinación de alguien que ya aceptó su final, y aún así decidió pelear hasta el último segundo. Lo entiendo, dijo Kakaroto con voz firme. La fase eterna es absurdamente poderosa. Eso es lo único a nuestro favor. Superaremos los límites con esa fase todas las veces que sea necesario. No hay más opciones. Debemos luchar sin miedo a la muerte. Ya lo hemos hecho antes, y esta vez no será diferente. Siempre hemos roto cada límite que nos impusieron, añadió, mirándolo de frente. Esta vez seguirá siendo igual. Rin dio un paso adelante, su expresión era seria, casi solemne. Ustedes dos son grandes guerreros. De eso no queda ninguna duda. Siempre lo serán. Pero el futuro ya lo hemos visto, y no queda nada cuando ellos desciendan. Solo masacre. Respiró hondo. El mensaje al rey fue detenido en una frontera antes de llegar a la dimensión. Al final, estamos solos. Y como dices, el rey Gilgamesh está involucrado. Los demás eternos no saben nada de esto. Zenet no desvió la mirada. Lo sé. Sé lo que hemos visto. Sé que esta vez nadie vendrá a salvarnos, dijo con calma peligrosa. Pero escucha bien, Rin, estoy dispuesto a morir en batalla por el bien de todos ustedes. Su aura se volvió densa. Al final, al que están buscando no es a cualquiera. Buscan a una sola persona. Sonrió apenas. Y esa persona soy yo. Zenet, el emperador. El que le dará fin a una leyenda. El silencio pesó, hasta que Rin habló de nuevo, esta vez con una sonrisa clara, sin miedo. Entiendo la situación. Y sabes algo, ustedes lo saben bien. No son débiles. Y tampoco están solos. Clavó su báculo en el suelo. Si es necesario, iré con ustedes hasta el final de todo. Manden a las demás a otras dimensiones si quieren protegerlas, pero yo no me iré. Alzó el rostro con orgullo. Quiero morir a tu lado. No como una sombra, sino como Rin, una emperadora. El viento se levantó. No quedaban promesas de victoria.
Solo una decisión compartida. Si el final iba a llegar, lo enfrentarían de pie. Ese espíritu, dijo Kakaroto con voz grave, es igual al de la guerrera que habita en su dimensión. Pero no es necesario. Iré yo a la batalla. No importa lo que pase. Ustedes, váyanse de este lugar. Alzó la mirada, dura, resuelta. Y sí, Gilgamesh está detrás de todo esto. Pero aunque vaya al Palacio Eterno, nadie me creerá. Al final, solo fui uno más en ese mundo. Por eso es mejor que tome mis batallas solo. Ellos, ahora no están para mí. Los tres guerreros continuaron hablando en voz baja. Sabían que esta vez podía ser el final. El futuro era incierto, el tiempo siempre había sido manipulado, pero ahora la muerte estaba demasiado cerca, tocando sus puertas sin disimulo. Kakaroto y Zenet lo sabían mejor que nadie. Ya habían tomado una decisión. Enviarían a su familia a otra dimensión. Una donde pudieran vivir la paz que siempre les fue negada. Zenet ya había preparado ese lugar, una dimensión limpia, lejos de reyes, lejos de guerras. Un camino hermoso. Para ellos. Para sí mismos, en cambio, quedaba otro sendero. El peor. Ellos no verían ese final feliz. Caminarían directo hacia la oscuridad, para que su familia nunca tuviera que hacerlo. Rin rompió el silencio. Bueno, guerreros, dijo con suavidad. Me iré a descansar y a estar lista para lo que venga. No sabemos cuándo ocurrirá. Solo queda prepararnos, y luchar hasta que no podamos más. Les dedicó una sonrisa sincera, sin miedo, y se marchó del lugar. El viento quedó inmóvil. Zenet miró a Kakaroto con absoluta seriedad. Dime, dijo. ¿Qué piensas? ¿Aceptas lo que te dije? El espacio comenzó a vibrar levemente. Ya no hay más tiempo, continuó. Ellos están abriendo las puertas. Es hora de tomar todas las decisiones. No había urgencia en su voz. Porque cuando todo está decidido, el apuro deja de existir. Hazlo cuando sea el momento, dijo Kakaroto con voz firme. Sabes que no es algo hermoso de presenciar. Quiero que sea cuando estemos siendo eliminados. Quiero ver sus ojos por última vez, y morir feliz, sabiendo que ellas están a salvo. Zenet asintió lentamente. Lo entiendo, respondió. Y así será. Es hora de ir a esperar a los enemigos, bueno, corrigió mientras una presión insoportable recorría el espacio, al enemigo. Porque es uno solo el que viene, aunque lo haga con todo un ejército. La tensión era absoluta. El aire mismo parecía quebrarse. Y así, los guerreros abandonaron aquel lugar. Avanzaron hacia el punto donde el cielo estaba roto, donde enormes grietas interdimensionales se abrían como heridas vivas en la realidad. No había dudas. No había planes de retirada. Sabían que la hora de la verdad había llegado. Iban a apostar todo o nada, sin darle importancia a la vida. Porque para ellos, proteger lo que amaban valía más que existir. Y mientras las grietas se expandían, una sola certeza dominaba el campo de batalla que aún no nacía. Este no sería el comienzo de una guerra. Sería el final de una era. Los portales no se abrieron, fueron forzados a existir. La realidad se rasgó como carne profanada, y de aquellas heridas brotaron energías prohibidas, tan impuras que los mundos cercanos implosionaron sin siquiera gritar, borrados de la existencia como si jamás hubieran sido concebidos por la creación. No hubo luz. No hubo esperanza. Solo presiones imposibles, tan densas que los cielos se curvaron y las dimensiones comenzaron a arrodillarse. De los portales emergieron incontables guerreros, conquistadores de eras, dioses olvidados, entidades que una vez fueron ley. Sus auras chocaban entre sí como universos en colisión, pero aún así, todo era irrelevante. Entonces, el caos enmudeció. En el centro del vacío, algo caminó hacia afuera. No tenía prisa. No necesitaba demostrar poder. Cada paso corrompía el concepto mismo de existencia. El tiempo sangraba, la materia se pudría y las almas cercanas se retorcían de terror, reconociendo instintivamente que aquello no debía existir. Los dioses bajaron la mirada. Los reyes sintieron vergüenza de sus tronos. Porque en ese instante comprendieron la verdad absoluta. Aquello no era un guerrero. No era un rey. No era un dios. Era la negación de todo. Desde el primer latido de su presencia, el universo supo su destino. No había profecía. No había salvación. Él era a quien estaban buscando. Y su llegada significaba el fin de todo lo que alguna vez fue llamado creación. Cuando finalmente se manifestó por completo, el vacío lo reconoció como amo. Era Geto, pero ya no era humano. Su figura se alzaba con una calma obscena, erguido como si todo lo existente fuese indigno de hacerlo inclinarse. Su cuerpo estaba envuelto en túnicas oscuras, no tejidas, sino nacidas del resentimiento de mundos extinguidos.
Cada pliegue parecía absorber la luz, como si la realidad se negara a reflejarlo. Su rostro permanecía sereno. Demasiado sereno. Los ojos, antes humanos, ahora eran abismos conscientes, pozos infinitos donde maldiciones enteras se arrastraban unas sobre otras, suplicando existir un segundo más. No mostraban ira, ni placer, solo convicción absoluta. Su cabello negro flotaba lentamente, no por el viento, sino porque las leyes físicas no se atrevían a tocarlo. Y entonces estaba su aura. No era energía. No era poder. Era una herejía viviente. Desde su cuerpo emanaba una presión maldita tan densa que las almas colapsaban antes de siquiera comprender lo que sentían. Maldiciones de todos los rangos se postraban instintivamente, aplastadas por una voluntad que las superaba en origen y destino. El espacio alrededor de Geto se deformaba, como si la existencia intentara huir de él. Símbolos arcaicos, sellos rotos y fragmentos de doctrinas divinas ardían y se desintegraban al contacto con su presencia. Los dioses lo entendieron demasiado tarde. Geto no necesitaba invocar maldiciones. Él era el núcleo donde nacían. Su aura no gritaba destrucción, la prometía con calma. Y en ese silencio antinatural, quedó claro para todos. No estaban viendo a un hechicero supremo. No estaban frente a un rey de las maldiciones. Estaban ante el dogma final. La ideología que devoraría a dioses y mundos por igual. Zenet permanecía serio, inmóvil. Presenciaba aquello sabiendo que su final ya estaba escrito en los confines de los mundos. No podía evitarlo, pero tampoco lo aceptaría de rodillas. Se mantuvo firme. No bajó la mirada ante nadie. Sabía que hacerlo sería mostrar debilidad. Y eso, jamás lo haría. Así que este es el mundo del que provienen los seres repugnantes con los que hacemos torneos de vida y muerte por diversión, dijo Geto con una expresión fría, casi decepcionada. Su voz resonó como un juicio. Zenet dio un paso al frente, plantándose frente a él con el peso de un rey. ¿Así que osas venir a mis mundos? Respondió con tono firme. Aquí gobierna un solo rey. Dime qué buscas en estas dimensiones. Espero que sea por algo importante, porque no estoy para los juegos de nadie. Su cuerpo temblaba por dentro. Sus piernas gritaban miedo. Su instinto pedía huir, pero su alma era más grande que todo eso. Geto lo observó unos segundos, y luego sonrió. Vaya, dijo. Así que tú eres el guerrero al que todos temen. ¿En serio tú eres aquel al que el rey dorado teme? Inclinó ligeramente la cabeza. Me acabo de ganar un arma con demasiada facilidad, añadió. Espero que valga la pena. A lo lejos, las guerreras sintieron esa presencia. No hizo falta decir nada. Lo supieron al instante. La hora había llegado. Sus vidas estaban llegando a su final. Y aún así, sus miradas no temblaron. Se movieron a toda velocidad, atravesando mundos, rompiendo el espacio hasta llegar al lugar donde todo estaba ocurriendo. Pero antes de poder hacer nada, el mundo se detuvo. Fueron forzadas a sentarse en tronos que no habían elegido. Sus cuerpos no respondían. No podían moverse. No podían hablar, solo observar. Era más que una derrota. Era una humillación absoluta. No estaban allí como guerreras. No como reinas. Estaban allí como espectadoras, obligadas a presenciar el final. Y en el centro de todo, de pie frente al enemigo, Zenet seguía erguido, solo. Rodeado por reyes. Con la muerte mirándolo de frente. Pero incluso así, no bajó la cabeza. Veo que ha llegado la demás basura, dijo Geto con una sonrisa amplia, cargada de desprecio. Son Zenet, Kakaroto. Un gusto verlos aquí. Espero que ellas entiendan algo muy simple, añadió, mirando de reojo a los tronos. Ahora ustedes van a morir en manos del gran Geto, rey de los mundos y de dimensiones enteras. Su presencia aplastaba la realidad. Zenet no se movió ni un centímetro. Kakaroto, dijo con voz firme. Es hora de la verdad. Goku no podrá venir. Él tiene sus propios problemas. Así que somos nosotros. El aura a su alrededor comenzó a responderle. Es momento de enseñarles a estos malditos quiénes somos, y hasta dónde somos capaces de llegar. Kakaroto dio un paso al frente, su energía se elevó sin explosiones, pura y contenida. Hazlo, respondió. No tengamos miedo. Usa todo tu poder. Y si no es suficiente, iré yo. Clavó los pies en el suelo, decidido. Aquí lucharemos hasta la muerte si es necesario. La vida es lo de menos ahora. Alzó la mirada, sin dudar. Debemos proteger lo que más queremos. El espacio comenzó a resquebrajarse. Las grietas interdimensionales se abrieron aún más, como si el universo mismo retrocediera ante lo que estaba por comenzar. Geto dejó escapar una risa baja. Perfecto, susurró.
Entonces mueran como guerreros. Y en ese instante, el primer latido de la guerra final sacudió todos los mundos. Zenet iba dando pasos lentos, y con cada uno la realidad recordaba su nombre. El primer paso hizo sangrar al suelo. El poder oscuro despertó como un abismo consciente. Sombras vivas treparon por su cuerpo, no para consumirlo, sino para obedecerlo. Su aura no era caos, era voluntad. Los cielos se cerraron como si tuvieran miedo de mirar. El segundo paso quebró el tiempo. La piedra del tiempo latió incrustada en su esencia, no como un artefacto, sino como un órgano más. Instantes pasados y futuros se superpusieron. Se vieron versiones de Zenet muriendo, venciendo, reinando, y todas convergieron en una sola certeza. Este era el Zenet definitivo. El tercer paso fue silencio absoluto. La fase completa del infinito se manifestó. No hubo explosión, no hubo luz excesiva. Solo una presión imposible. El espacio se comprimió alrededor de él como si el universo intentara arrodillarse primero. Las leyes dejaron de aplicar. Conceptos como límite, desgaste o destino simplemente no lo alcanzaban. Y entonces, el cuarto paso. La fusión de las dos sangres. Dos linajes ancestrales, dos voluntades destinadas a destruirse, unidas en un solo corazón. Las venas de Zenet brillaron con símbolos eternos. Su cuerpo se reescribió a sí mismo. No era una transformación. Era una coronación genética. El guerrero que surgió no pertenecía a ninguna era conocida. Cuando se detuvo frente a su adversario, ya no había duda alguna. No estaba midiendo fuerzas. No estaba probando poder. No estaba jugando. Zenet no pensaba guardarse nada. Su mirada era fría, antigua, entrenada por los mismos eternos, aquellos que forjaron realidades y castigaron dioses. Su presencia aplastaba la voluntad. Respirar cerca de él era un acto de desafío. «Obsérvame bien», dijo al fin, con una voz que resonó en múltiples planos. No porque vaya a luchar, sino porque estás frente a Zenet. El mayor guerrero. Y este, es el momento en que la historia aprende a temer mi nombre. El campo de batalla tembló. No por la energía, sino porque entendió algo demasiado tarde. Zenet ya había ganado o había sentenciado su muerte. Geto mantenía una amplia sonrisa. Sabía que aquel guerrero era poderoso, lo suficiente como para ofrecerle la mejor batalla que había tenido en eras. Pero no se confiaría. En un combate como ese, todo podía decidirse en segundos. Victoria, o derrota. Y él no cometería ese error. Nada mal, Zenet, dijo con calma. Veo que tenía razón al decir que eras un guerrero con poder de bestias y demonios. Pero dime, sé que eso no es todo. ¿Por qué no pasas a ese poder? Zenet no respondió. Solo adoptó posición de combate. Su mirada era fría, vacía de emociones. Sabía que ese enfrentamiento debía terminar rápido. No habría reservas. No habría segundas oportunidades. En un instante, desapareció. Cuando volvió a aparecer, lo hizo a una velocidad brutal. El espacio por donde pasó colapsó, dejando tras de sí un rastro de caos absoluto. El impacto fue inmediato. Una explosión inmensa sacudió la zona. En medio de la destrucción, Zenet lanzó un golpe directo, y Geto lo detuvo con una sola mano, como si no fuera nada. El aire se partió. Ambos se lanzaron al mismo tiempo. Un segundo golpe. Otra explosión devastadora. Una gigantesca cortina de humo cubrió el campo de batalla, y desde su interior se distinguían dos rayos de energía cruzándose a velocidades imposibles. Cada choque producía ondas de viento tan violentas que desgarraban la realidad segundo tras segundo. Zenet se movía a una velocidad monstruosa. Atacaba sin cesar, intentando romper la defensa del gran titán que tenía enfrente. Pero era inútil. Cada golpe exigía más fuerza. Cada impacto hacía que sus puños comenzaran a sangrar por la intensidad brutal que estaba usando. Geto recibía los ataques sin inmutarse. Los sentía, pero no le afectaban. Entonces, en apenas microsegundos, dio un paso al frente. Una ráfaga de golpes invisibles impactó a Zenet con una intensidad abrumadora. Antes de que pudiera reaccionar, Geto concentró su poder y lanzó un ataque final de magnitud colosal. Zenet salió disparado a una velocidad absurda. Impactó contra el suelo con violencia extrema, provocando una explosión gigantesca que arrasó todo a su paso, sin dejar nada en pie. El terreno se hundió, la dimensión gritó. Pero aún así, Zenet se levantó. Cubierto de polvo, sangre y energía rota, se incorporó a gran velocidad y fijó la mirada en su enemigo. Entonces, sus ojos se cruzaron. Dos miradas cargadas de una frialdad absoluta. Ambos lo sabían. Era momento de usar todo.
de terminar esa batalla lo antes posible. Geto debía reclamar su recompensa, la cabeza del guerrero. Zenet, en cambio, tenía una sola razón para seguir de pie: no morir. No mientras su familia aún necesitara vivir. Y en ese instante, el campo de batalla tembló, porque lo peor aún no había comenzado. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れない帰れ